comienza esta pasión por la comunicación desde que esto realmente inicia para ti? ¿Cómo es? Increíblemente yo no quería dedicarme al mundo, bueno, no quería trabajar, yo quería ser mamá, ama de casa, tener muchos hijos y estar en la cocina. Y bueno, como dicen, uno piensa y la vida dispone por nosotros. Y finalmente comencé a trabajar en el medio financiero, de ahí son mis orígenes. Trabajé en casa de bolsas, hice todos los cursos para poder ser operador del mercado de derivados, para poder hacer el curso también para ser promotor en las casas de bolsa. Y de ahí, poco a poco, fui saltando hasta que de repente me invitaron en Televisa. Tenían en 1997, imagínate hace cuántos años, tenían un proyecto que se llamaba Conexión Financiera, y en esta Conexión Financiera lo que querían hacer era la competencia de CNBC. Y era, así como CNBC era el líder de todo el tema y sigue siendo el líder en temas financieros, ellos querían hacerlo, era un experimento entre México, Argentina, lo querían hacer también en España y me está faltando España y me está faltando otro país. Y entonces, pues de ahí empecé en este mundo de lo que es las noticias, las finanzas, la economía. Y yo venía muy feliz, pero muy feliz. O sea, yo venía del medio financiero, entonces la entendía muy bien. Empecé a ser la primera mujer en reportear desde el piso de remates todos los días. Entonces, desde ahí me veías y tuve una gran suerte, y vas a estar de acuerdo conmigo. No hay periodista que no tenga suerte. Si no tienes suerte, no eres periodista. Y entonces, a mí en esos entonces, me eligieron para estar en el piso de remates, ¿no? Reporteando cómo que pasaba con la bolsa. ¿Y qué crees? Que empieza 1997 la crisis del mercado asiático. Y es la primera crisis que nos enseña que el mundo ya estaba globalizado. Antes habías tenido crisis de el efecto tequila, que era la crisis mexicana, habíamos tenido el efecto samba, que era de Brasil, pero esta crisis del dragón fue la primera que nos enseñó que el mundo ya era globalizado, que lo que pasaba en Asia, pasaba en Europa, y de Europa venía para América y nos pasaba a todos por igual. Y entonces en ese momento empecé a crecer en Televisa, no nada más en no nada más en Conexión Financiera, sino en todos los canales de Televisa. Entonces me veías en Eco, me veías en los noticieros de la mañana, me veías en los noticieros de la tarde, en los noticieros de la noche. Entonces así pude trabajar, imagínate, con Guillermo Ortega, con Abraham Sabludovsky, que bueno, ha sido uno de mis mejores maestros de vida. Trabajé con el teacher López Dóriga. Entonces fue un aprendizaje espectacular en un mundo en donde empezamos a entender que no nada más éramos globalizados, sino que en México en particular dejamos de ver la bolsa como un tema de ricos, para entender que la bolsa lo que te responde es lo que estaba previendo los mercados para México, ¿no? Los inversionistas. Y entonces que si la bolsa subía o bajaba, tenía que ver con las expectativas a futuro. Y entonces fue un momento también maravilloso en donde me toca. Imagínense, ya hace cuántos años tengo yo trabajando en esto. La bolsa deja de operar de viva voz. Y entonces se vuelve electrónica. Y obviamente, pues nadie queríamos, ni los operadores, ni yo, nadie estábamos dispuestos a dejar nuestros puestos de trabajo. Pero claro, la modernidad se vino, ¿no? Nos llegó. Y por más que hicimos berrinche, pues no. Y entonces en 1999 se da el último campanazo de la bolsa, ya nos hacen las operaciones de viva voz. Entonces imagínate, estos son mis inicios. O sea, fue lo mejor que me pudo pasar de este mundo. Y de ahí entré al periódico, al Reforma, haciendo los negocios deportivos. Y un día me habla Lázaro Ríos, el director general, y me dijo, ya no quiero que hagas esto. No, ¿y ahora qué quieres que haga? Quiero que hagas, por favor, una columna de sociales. ¿Pero cómo? Si yo vengo de precio-valor en libros, Épita, o sea, yo sé el mundo financiero, no sociales. Conoces a todo mundo, y lo que yo quiero que tú hagas es que vayas demostrando qué pasa en la vida socialité de nuestro país. Y la exhibas, y que si ves a un empresario comiendo con un político, pues empieces a ver qué están haciendo y por qué están haciendo. Y yo le decía, pero Lázaro, yo no entiendo. Y déjame decirte que durante 1 año y medio, creo que fue mi peor época de trabajo. No sabía cómo escribirla, no sabía cómo hacerlo. Hoy, claro,
ya dame un nombre o dos nombres Claro. y ya puedo hacer unas crónicas espectaculares. Pero ¿cómo haz de cuenta? ¿Cómo aprendí de eso? Le hablé a la viuda del Duque de Otranto. Primero conseguí el libro del Duque de Otranto, que se llama Las 300 familias y algo más, que son las familias de abolengo del país, y entonces me lo aprendí y aprendí quién era quién y demás. Luego también, Claro, de la ensalada Popov. así es, que le escribía a Agustín Barrios Gómez, entonces tuve la oportunidad, imagínate nada más, de hablarle a su viuda y decirle, ¿me prestas por favor las columnas de tu marido? Y entonces me las prestó, pero lo que nosotros hoy usamos en esto Claro. son unas carpetas de las gordotas, así que, o sea, que abrías y eran o en papel mantequilla o en papel maché. Entonces, con él empecé a estudiarlo, cómo escribía, cómo decía y fueron de mis grandes maestros, ahora sí que de los vivos y no tan vivos, pero como siempre he dicho, leer siempre ayuda. Así es como empecé y conseguí unas revistas en una librería que vendía, valga la redundancia, libros, pero muy viejos, junto a donde está Galloso en la Ciudad de México, no el Galloso original. Y entonces conseguí unas revistas que se llamaban Social, de 1950, de 1970, y entonces así es como me fui curtiendo para empezar a escribir de sociales. Y si me dices, creo que es lo mejor que me ha pasado, porque te vuelves experta en observar. Entonces, al principio no me metía con la industria privada o con los empresarios. Es más fácil con los políticos. Y entonces iba a los eventos y los veía. Quién llegaba temprano, quién llegaba tarde, quién llegaba con guaruras, quién decía buenos días, quién decía buenas. Todo eso te enseña a ver quién es el personaje, ¿no? En la esencia que tú decías del periodismo, en esta parte humana. Y entonces empecé a hacer, la crónica se me empezó a dar como un gran relato, la verdad. Nunca me costó nada de trabajo y así fui creciendo y de repente pues Lázaro Ríos me regresa a mis orígenes, que es economía y finanzas. Empiezo a escribir también de economía y finanzas y pues de ahí para el real, ¿verdad? Y luego empecé con sociales, economía, finanzas y política. Y pues hoy, como ya decías, pues estoy en el financiero. Estoy en ADN 40, estoy en expansión política, hago los viernes los perfiles del personaje de la semana, que normalmente, pues son perfiles, ¿no? Del escándalo, como el gobernador de San Luis Potosí, que qué tal, que dijo, a mí me gusta ver correr la sangre y cómo chinga la prensa, ¿no? Duro, sí. Duro, y más en el contexto de Claro. polarización que hoy tenemos. Entonces, pues como bien dices, pues ya tengo muchos años rodando en este mundo del periodismo. Lourdes, increíble, ¿no? Esta historia de la Bolsa Mexicana de Valores ahora en todo este tema. Pero déjame, sí es una pasión que tengo. ¿Sabías tú? Si yo te dijera pastelería, ¿en qué piensas? ¿Pastel? Si yo te dijera mujeres, ¿Vestidos? diablitos, ¿Rojo? bueno, pues déjenme decirles, nada más rápidamente para que vean este mundo que es espectacular. ¿Sabías tú que la precursora de la bolsa fue la viuda de Yenan, Wow. una mujer, en un mundo totalmente de hombres? Total, sí. Que el primer establecimiento de la Bolsa Mexicana de Valores estuvo en la trastienda de la viuda de Yenan y que era su trastienda una pastelería. Wow. Y Diablitos, porque no hace mucho, digo, para nosotros era hace ayer, para ti a lo mejor hace muchos más ayeres, pero por ahí de los años 80, la gente todavía en los Diablitos llevabas a liquidar tus operaciones físicamente. Llevabas las acciones en tus diablitos y pasaba muy de tiro por viaje que a la gente o se tropezaban o iban. Claro. Había una tienda que era elegantísima en aquellos entonces en la Ciudad de México, en el centro, y tenía unas dependientas muy guapas. Y entonces todos los mensajeros o los propios operadores iban viéndolas y se les caían todas las acciones. Wow. Entonces, exacto, eso es la bolsa. Las mujeres siempre hemos estado atrás de todo lo que hoy tenemos en la vida. Qué increíble historia, Lourdes. Y bueno, igual mencionado sobre el tema de las columnas, de las crónicas, pasando yo un poquito a este tema, digamos que tus columnas igual me tomé la libertad de leerlas. Muchas felicidades, están increíbles. Y pues bueno, dando datos, cifras duras, datos concisos, siempre te llevan como a reflexionar. Entonces,
Lourdes Mendoza tiene como algún secreto o alguna fórmula detrás de esa escritura tan increíble. Te agradezco el cumplido. El secreto yo creo que no nada más mío, de cualquier periodista es siempre tener toda la información documentada. Y como dirían las abuelitas, tener los pelos de la burra en la mano. Eso es, yo creo que uno de los grandes secretos del periodismo, así como jamás, pase lo que pase, decir quién fue tu fuente, eso nunca lo puedes hacer. Y entender que el periodismo hoy en día, que la gente cree que traes un celular y eso es hacer periodismo, eso no es hacer periodismo. El periodismo es 24/7, es uno de los mejores oficios, pero también es muy matado. Y también hoy en día te matan por ser periodista. Exacto. Nunca habíamos tenido tanto riesgo siendo periodistas como hoy tenemos en el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y no son datos que yo diga, son datos de la ONG de artículo 19, ¿no?